tenía familia en la universidad. Yo estaba por entrar a la libre de Derecho, pero claro, la universidad se volcó en las calles, no se diga el centro, lo que era Reforma, Madero, el Zócalo. Y bueno, lo que sucedió fue algo que fue niño, se convirtió así en algo muy, muy grande. Yo alguna vez platicando con Marcelino Perelló dice, el 68 adquirió notoriedad por el 2 de octubre y lo que menos tuvo el movimiento del 68 fue el 2 de octubre. Es decir, cobró, claro, mucha notoriedad, pero lo notable del movimiento del 68, decía Marcelino Perelló, que fue un gran activista en el 68, decía que era como un festival universitario, en el sentido de que lo que trajo el 68 fue el cambio del color de las páginas de los periódicos. La sepia, el blanco y negro, grises se convirtieron en colores, eh, que las demandas del movimiento 68 antes del 2 de octubre, pues era reformas y hasta las marchas por reforma, por la Academia de Reforma, pues eran muy simpáticas porque pasaban junto al Hotel Marisabel y decían, ese hotel será hospital, ese hotel será hospital, ese hotel algún día será hospital. O como en la universidad, sobre todo lo que era filosofía, letras, ciencias políticas, derecho, había muchos estudiantes que venían de Centro y Sudamérica, pues era un carnaval musical todo eso, había mucha comunicación, había mucha información ciertamente de lo que pasaba en Centro y Sudamérica. Entonces esto mantenía muy informada a la gente. A lo que voy es, en esa época ciertamente la universidad era muy vital, y este vitalismo y esta expresión de la juventud no la entendió el Estado mexicano. Lo confundieron con guerrilleros, lo confundieron con comunistas, lo confundieron con grupos subversivos. Todo lo que menos tenía era eso, no estaban armados. Claro que cuando ya se da ese golpe, que lo que querían era que pues quitaron los gorilas de la policía, que secuestraban alumnos, que estaba prohibida la manifestación pública en ese tipo, y esto fue complicando la cosa. Quien la complicó no fueron los estudiantes, quien la complicó ciertamente fue el gobierno, que usó fuerza, no dialogó, se negó al diálogo, se negó al cumplimiento de un pliego petitorio que era, pues hombre, hoy sería lo más normal, decir, dame cuentas, o lo que hoy exigen las leyes de transparencia, lo que hoy exigen, por ejemplo, eh, un respeto a la prensa, lo que hoy sería, por ejemplo, un manifestar tu inconformidad por algún gobernante o por algún alto funcionario, sobre todo si es de policía, ¿no? Entonces en aquel tiempo no se prohibió, todo eso estaba prohibido. Y claro, eso fue subiendo hasta que desencadenó esa represión del 2 de octubre. Pero me acuerdo perfectamente, Marcelino Perelló decía, es que qué lástima que el 68 se recuerde por el 2 de octubre y no por todo lo que hubo antes, que fue verdaderamente una cosa este, de festival estudiantil y de varias carreras. Ujú. No había, no había una especie de división estudiantil, violencia estudiantil. Incluso lo que se pidió fue pues, ahí arreglar un asunto todo ese conflicto se originó en julio, antes del festival o el recuerdo
del asalto al cuartel Moncada, un 26 de julio, empezó una revuelta entre estudiantes de la Vocacional 5 y otro grupo estudiantil que estaba, no recuerdo exactamente, fue ciertamente en la Boca, y ahí en la zona de, cerca de Bucareli. ¿Y tú crees que, o sea, que el movimiento, o sea, este que tú mencionas antes del 2 de octubre, sea como un movimiento nacional específico de México o que sí haya sido afectado por lo que pasaba en París, por lo que pasaba en Berlín, así como por el ambiente global que se vivía en los 60, como de revolución, de los hippies y todo esto? Yo no estoy seguro. En México sí había inquietud juvenil, no se diga por ejemplo, lo que había pasado ya en Morelia, en la Universidad Nicolaita, o lo que había pasado en la Universidad en Culiacán, en Sinaloa, ¿verdad? Los estudiantes que, bueno, pues exigían más becas o buscaban mejores condiciones para estudiar, ¿verdad? Lo que sucedía en otros lados, digo, en México se tuvo también en ese año, no, creo que sí fue ese año, lo de unos estudiantes en Checoslovaquia, ¿verdad? La represión de estudiantes por el bloque socialista. El caso es que yo digo que fueron así, más bien así como muy, no estaba conectada. En México había conexión, bueno, pues con estudiantes que venían de otros lados, y ¿qué hacían? Pues pasaban las ondas a los de aquí, pero no en plan así súper, así atentatorio. Pues era, por ejemplo, conocer a figuras tan, pues que tal vez la prensa no te pasaba tanto como Ho Chi Minh, el gran ideólogo en Vietnam, ¿no? Que además gana la guerra de Vietnam. Hay muchos acontecimientos que están pasando en nuestro continente, y sobre todo en México, y que suscitan la respuesta mexicana. No es tanto por imaginar aquí redes y conexiones con París y lo que pasaba en este otro lado, no. Fue muy espontáneo, yo creo que eso fue totalmente espontáneo. ¿No? Y sí había ciertamente pues mucha convivencia y mucha información de Centro y Sudamérica gracias a los estudiantes que venían de allá para acá. ¿No? Eso ciertamente, pero es decir, hubo gente que se metía a participar en las manifestaciones de los estudiantes, que eran casi como derechos, ahora sí que no nada más exclusivos de los alumnos o de los estudiantes universitarios, sino que pues era una Sí, claro. situación general. La misma policía pues afectaba a la población civil y se juntaban y protestaban y ahora sí vamos a cooperar con los alumnos. Eran muy bien vistos los estudiantes, no tenía nada que ver con los cholos y otras cosas que después vinieron mucho tiempo después. Eh, Escuché unos que les decían estos, a los punks, no sé cómo les decían, de la UNAM, cuando asaltaron a los mismos maestros de la misma escuela, ¿no? No tenía nada que ver con eso. Era incluso las, los, ya cuando se desató la huelga, el Consejo Nacional de Huelga, había cooperación, la gente cooperaba, ¿eh? Era impresionante ver a un obrero cooperando. Y no nada más a un obrero, sino que no a cualquier caminante de la calle, a la gente más pobre, pues cooperar con el movimiento. Pues, lo veía muy justo, muy bueno.